puesto muy de moda, ¿no? Y no solamente hablamos de estos dibujitos de los dinosaurios. Hace un tiempo también la gente comenzaba a utilizar sus fotos para que la inteligencia artificial hiciera obras de arte con ellas, ¿no? Y ahora lo que está muy mencionado es el chat GPT, si lo estoy pronunciando bien, que es un generador de textos con el que uno puede conversar incluso, y a mí sinceramente ya hasta me llega a dar miedo, ¿eh? Porque pareciera que estuviésemos hablando con una persona de verdad. Le han hecho justo una entrevista en El Comercio a Chatbot, ¿verdad? Podríamos quedarnos sin trabajo, te cuento, ¿ah? Pero nos lo va a explicar Maite Vizcarra, ella es experta en innovación tech y está nuevamente esta mañana con nosotros. Maite, bienvenida. Buenos días. Sí, como ha mencionado, el tema de la inteligencia artificial ha llegado con mucha fuerza al Perú. Hemos tenido, en verdad, algunas experiencias particulares y habría que decir, Claudio y Pati, que en verdad con la inteligencia artificial estamos conviviendo todo el tiempo. Por ejemplo, cuando tomamos contacto con un negocio o una empresa, hoy día nos piden que les mandemos mensajes a través del WhatsApp. Y lo que tenemos ahí es un menú, ¿no? Empieza con un número 1, 2, 3 y parece que interactuamos con una persona, pero la mayoría de veces se trata de inteligencia artificial. Es un robot que está conversando con nosotros. Pero hay otra forma más cercana de utilizar la inteligencia artificial y que a veces no nos enteramos. Y es, por ejemplo, el correo electrónico. Nosotros tenemos el correo electrónico, a veces llegan mensajes que no nos gustan. Bueno, la inteligencia artificial también personaliza el número de mensajes que llegan a nuestro correo y cómo se ordenan. Y además está muy personalizado porque cada uno de nosotros, en función a las distintas palabras que utiliza, también le permiten a la inteligencia artificial, a estas aplicaciones, que de alguna manera también aprendan de nosotros. Pero lo más hoy día disruptivo es el tema de los dibujitos, ¿no? Incluso han aparecido algunos imágenes de políticos. El señor Rafael López Aliaga, por ejemplo, ya tiene su... No es dinosaurio profesional, pero sí tiene su porqui profesional y por ahí en las redes sociales lo hemos visto en distintas formas. Ahí está. Lo interesante de esta imagen, que es tierna, es que se autogenera, como ustedes han dicho, a través de una plataforma de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Uno escribe, o sea, ni siquiera le habla, escribe textos y lo que hace la inteligencia artificial es procesar estos textos a través de una serie de enormes datos y bancos. Hay como librerías de palabras con las que uno entrena la inteligencia artificial y a través de aplicaciones o comandos, en este caso, por ejemplo, quiero crear un cerdo o un chanchito maestro, lo que fuese, se genera la imagen, ¿no? Y claro, ¿por qué se ha viralizado? Porque en Internet funcionan muy bien las imágenes tiernitas, los gatitos, los perritos, las cosas bonitas, a la gente le gusta, le causa una sensación emocional positiva y se viraliza. Eso es inteligencia artificial, pero también es inteligencia artificial lo que han comentado, el chat GPT, ¿no? Que es una tecnología autogenerada en castellano, que lo que hace es utilizar un sistema de mensajería. Ustedes escriben y, como han mencionado, algunos periodistas ya lo han entrevistado localmente. Sí. En el país también, algunos periodistas del país le han formulado preguntas y lo maravilloso de esto es que te da la sensación de que te está entendiendo. ¿Por qué parece que nos entiende la tecnología esta? Dicho sea de paso, es una empresa de Elon Musk, el dueño de Tesla. Sucede que aquí lo que haces es, como hemos mencionado, generar un montón de datos y textos. Son como librerías en lenguajes masivos. En este momento, básicamente, es el inglés y el castellano. Y lo que hace el chatbot o la inteligencia artificial es entrenarse en función a las palabras que semánticamente colocamos, ¿no? Entonces nos responde, nos da la sensación de que en verdad nos está entendiendo, pero lo que hace el chatbot es replicar una pregunta y por eso nos da la sensación de que nos está dando con mucha exactitud una respuesta, pero en verdad lo que está haciendo es tratar de complacernos y por eso es que se genera esa situación de afectividad emocional, ¿no? Ahora, cercanía. Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Así Porque es. claro, uno podría decir, voy a utilizar esto para generar un texto de manera más fácil, ingresándole yo la data que tengo. Ya recopilé la data y voy a facilitarme el trabajo de escribir. Pero de repente podría utilizarse también para hacer trampa, ¿no? Sí, de hecho, como decías tú, Claudia, hoy día el problema de la inteligencia artificial es que seguramente va a hacer que muchas profesiones desaparezcan, ¿no? Exacto. Si ya tú le formulas al chatbot preguntas muy profundas y el chatbot te responde bien, probablemente algunas profesiones vinculadas con este tipo de consultoría o advisor va a terminar desapareciendo. ¿Qué va a pasar con los abogados? ¿Qué va a pasar con los psicólogos? ¿Con los médicos? Este chatbot ya, con los por ejemplo, redactores de noticias. con los periodistas, porque, por ejemplo,
podríamos hacer un artículo publicable preguntándole algunas cosas o dándole contexto al chatbot. ¿Dónde está el límite? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que una de las cosas, particularmente para países como el Perú, tiene que ver con los idiomas y el tema cultural. Hoy día la inteligencia artificial se alimenta, como hemos dicho, de palabras de idiomas muy masivos o globales, el inglés, el castellano, el francés. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas lenguas nativas, como es el caso del quechua o de la Amazonía, en donde tenemos muchísimas lenguas o dialectos? Si hoy día, y este es el momento, países como el Perú no se preocupan de que esas lenguas también sean incluidas en estos textos o en estas librerías, lo que haremos es prontamente condenar al olvido a estas poblaciones, o aún más, será un tipo de exclusión muy difícil de desarrollar en el siglo XXI o en todo caso de superar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se está alimentando de estas interacciones y de estas librerías. Hay que decirlo, el Perú también es un país multilingüe, hay quechua, hay aymara, hay también lenguas en la Amazonía. Si no pensamos en esas personas, esta inteligencia artificial, que no solamente es hoy día un cerdito, un dinosaurio o eventualmente esta plataforma que nos permite conversar, puede también dejar de lado a personas que quisieran interactuar para trabajar, por ejemplo, ¿no? O para educarse. Entonces aquí hay que considerar que la inteligencia artificial también puede ser una manera de discriminación. Y para el caso de países como el Perú es importantísimo que se convierta en una política pública, ¿no? Y de finalmente no tener un cierto límite en la discrecionalidad, ¿no? Porque justo en esta entrevista que el comercio le hace a Chatbox, dice, yo he sido entrenado con una amplia variedad de textos de internet, incluyendo artículos de Wikipedia, dice, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que la información puede ser modificada por cualquier persona y no siempre es confiable. ¿A qué le abrimos la puerta con esto, Maite? Parece que es inteligente, ¿no? Claro. Pero lo que hace el chatbot es, se entrena, es una tecnología que se entrena. ¿Qué quiere decir? Se formulan una serie de escenarios, en este caso estamos hablando de millones de escenarios, ahí viene la magia y la capacidad del procesamiento. Esto se llama Big Data, o sea, si nosotros podemos analizar 5 escenarios, 10 o 15, por decir el más hábil, sí, claro. La Big Data lo que es analizar miles, millones de escenarios. Estos escenarios le permiten al chatbot entrenar preguntas y obviamente llega a un nivel de precisión que parece pues que estuviéramos hablando con una persona, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Como decimos en este caso, hay un punto ético, ¿no? El chatbot no es moral. Tú le puedes preguntar cosas, eventualmente hay preguntas como estas o respuestas que te dicen yo no puedo ir más allá de cuestiones éticas. Por ejemplo, le preguntamos qué tipo de persona me recomiendas para una cena, ¿no? Que hay personas que le escriben ahora como si fuera un advisor del corazón. Y el chatbot te responde. Este tipo de respuestas no las puedo tener porque implica connotaciones éticas o incluso étnicas, ¿no? Pero esto que parece tan razonable es como preguntas ya hechas, o sea, como de defecto, por defecto, que parece que obviamente los creadores del chatbot también crean, ¿no? Ahora, hay un tema que tiene que ver también con la fiabilidad, ¿no? Hay algunas personas que están experimentando y yo he visto que, por ejemplo, les preguntan sobre personas particulares, ¿no? Y no tienen una base de datos efectivamente. Y el chat llega a mentirte incluso, es decir, a darte información falsa y cuando uno le reclama, reconoce que efectivamente ha cometido un error. Sí, depende cómo formules la pregunta, ¿no? Entonces, algunas veces aquí hay entrenamiento. La inteligencia artificial se equivoca, pero también detecta en dónde se equivocó y te solicita que vuelvas a formular la pregunta de una manera correcta para que ella te pueda dar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, cuando tú dices hay errores, en efecto, es una tecnología, pero no necesariamente tiene esta connotación moral. O sea, los seres humanos nos equivocamos adrede o mentimos porque lo hacemos adrede. Aquí el chatbot no tiene esa connotación moral, se va a equivocar porque evidentemente quien le formule la pregunta no lo hace de manera correcta, como decía, y aquí lo que va a pasar es que va a aprender, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando el chatbot se equivoca y te dice algo que no estabas esperando, es porque no lo has formulado de manera adecuada. Recordemos que este GTP que estamos analizando, la interacción se hace a través de un mensaje de texto, o sea, nosotros escribimos. Todavía no hay desarrollo de inteligencia artificial a través de reconocimiento de voz, que es ya lo más disruptivo. No sé si ustedes recuerdan, hubo una película en inglés, se llamaba Her, en donde el personaje se enamora del dispositivo con el que habla. Es como enamorarse de Siri, de Celia o de Alexa. Exactamente, pero esta Siri o Alexa en la película
lo llega a conocer tanto que evidentemente pues se genera una cierta intimidad. A ese tipo de respuestas o de conversaciones más profundas todavía no hemos llegado, pero yo le he hecho un par de años en donde tendremos este tipo de tecnología que de verdad sí va a ser muy disruptiva porque eventualmente vamos a interactuar en conversaciones más profundas con una tecnología y eso sí puede tener connotaciones enormes para la humanidad en general, ¿no? Ahí sí puede haber hasta manipulación. Sí, yo leía tu columna del chatbot de cada día y en una parte tú dices, ¿no? Incluso esa columna pudo ser programada para ser escrita, pero te lo digo, ¿te ves a mediano plazo finalmente utilizando inteligencia artificial para tus columnas, por ejemplo? El problema del chatbot y estas cuestiones es que tú puedes generar una columna muy bien, perfecta, pero hay algo humano que nos diferencia y es el estilo. El sarcasmo, el humor, esas cosas son muy humanas y como decimos, en la medida en que la inteligencia artificial todavía no tiene esta connotación ética o moral, no sabe cuándo ponerle un poco de picardía o sarcasmo, estas cuestiones, porque obviamente va a decir, esto no lo identifico, o es bueno o es malo. O sea, diríamos que en el mundo de la psicología, la inteligencia artificial está más o menos en el nivel de un niño, ¿no? Entre los 8 años y 12 años, que más o menos identifica qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no tiene malicia. La malicia, lamentablemente, la desarrollamos los adultos y el chatbot se ha quedado, creo yo, los inventores y los que están desarrollando la inteligencia artificial lo van a dejar a nivel de adolescente, porque si ya lo suben al nivel de humano, ahí sí, las películas de terror donde los robots se apropian de nosotros podrían ser posibles. Bien, muchísimas gracias, Maite, A súper ustedes. claro y vamos a estar pendientes también hasta dónde avanza esta tecnología y cómo es que aquí lo vamos a poder aprovechar. Gracias. A ¿Qué ustedes. generación disfrutaría de esto, no, Maite? Mis hijos, mis nietos, vamos a estar bastante atentos. Gracias, que tengas buen día y la próxima Adiós. semana nos reencontramos, Maite. En tus redes sociales, ayúdanos a jalarle un poquito a la gente qué es lo que quiere en este espacio. Claro también. que sí. Ahí estoy como Tectulia, una tertulia tecnológica. Ahí nos vemos. Maite Vizcarra, 7:15, vamos con más, Pamela. Así es, tenemos que